Bienvenidos a la segunda edición del evento online Descúbrete y Brilla, un espacio creado para tomar conciencia de que es cuando te conoces, cuando empiezas a construir tu vida hacia tu propio bienestar personal, emocional y sentimental. En esta ocasión me gustaría dar la bienvenida a María José Torres, ella es psicoterapeuta. Vamos a darle la bienvenida. Hola María José, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, por encontrar hueco en tu agenda para nosotros y aportarnos tus conocimientos y tu experiencia hoy. Gracias a ti por invitarme. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión poder dar un poquito mi voz y compartir un poco pues, lo que yo sé y lo que conozco. Fabuloso, me encanta. ¿Podrías explicarnos qué es la psicoterapia, María José? Sí, la psicoterapia para mí, porque al final todos los profesionales lo vivimos de una forma diferente, pero para mí es un proceso de conocimiento personal en el que hay un cambio que se ha requerido por alguna cosa que no funciona bien o con la que no te sientes cómodo del todo al 100%, ¿no? Y tú quieres ese cambio. Fabuloso, me encanta. ¿Qué relación dirías que tiene con el autocontrol emocional? Vale, para mí tiene bastante relación. Lo que sí que es verdad que los profesionales intentamos llamarlo regulación emocional. ¿Por qué? Porque al final las emociones es difícil que las podamos controlar, son una respuesta automática prácticamente, de física incluso a veces. Entonces, pues bueno, evidentemente el control sobre eso no siempre es posible, pero regularlo sí que es posible, ¿no? Entonces, para mí intentar regular las emociones tiene un impacto muy positivo en nosotros porque así aprendemos a escuchar lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo y lo que nuestra mente nos está pidiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene relación con la psicoterapia? Porque para mí es alcanzable cuando tú realizas un proceso como el de psicoterapia, ¿no? Nosotros podemos ayudar a las personas a que aprendan a regular esas emociones que de otra forma, pues no, quizás no sabrían hacerlo, ¿no? Sí, yo, a ver, pongo siempre autocontrol emocional porque es el término más conocido y más utilizado. Al final yo también suelo referirme a vigilar, yo me refiero a vigilar a tus emociones. Perfecto, sí, sí, totalmente. Es como estar ahí, ¿no? Con ese ojito puesto en lo que está pasando dentro de ti, ¿no? Ujú. ¿Podrías explicarnos qué son las emociones y para qué nos sirven, María José? Sí, las emociones, así como una definición general, son una respuesta, claramente, a cosas que están ocurriendo, ¿vale? En diferentes contextos, las cosas que pasan simplemente a mi alrededor, las cosas que pasan dentro de mí y las cosas que pasan en mis relaciones sociales, ¿no? Es como una adaptación mental a todas estas cosas que van ocurriendo, ¿no? Son como una respuesta y, bueno, pues es una forma que tiene nuestra mente de decirnos cómo hemos vivido algo. Al final es información pura. Sí, es un poco estar en contacto con lo que pasa en nuestro interior, ¿no? Sí, Con sí, aquello que estamos viviendo. totalmente. Ujú, exacto. ¿De qué manera nos pueden llegar a afectar cuando no nos damos cuenta? O sea, sin apenas darnos cuenta, las emociones. Muchísimo, muchísimo. Al final las emociones son como un poco la base de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de la forma en la que vivimos las cosas, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, si uno no tiene esa inteligencia emocional de la que yo hablo muchísimo en los vídeos y en los posts, uno no llega a conocerse a sí mismo al 100%, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que cómo reconocemos las emociones está súper ligado al contexto que vivimos, a cómo nos han educado, a la familia a la que hemos crecido, ¿no? Y eso tiene mucho impacto y a veces ese impacto es bastante negativo porque nos han enseñado a que tenemos que estar tristes en esta situación, hay que estar contentos en esta, ¿no? Y a lo mejor cada persona, pues oye, lo vive de una forma diferente, ¿no? Y luego también una de las cuestiones por la que a nosotros nos preocupa más es porque tendemos a demonizar algunas de estas emociones, ¿no? O sea, yo me siento nerviosa, eso es malo, estoy iracunda, eso es malo, y en realidad no, es simplemente una respuesta de tu propia mente a algo que está ocurriendo y que te ayuda a adaptarte, es que es súper importante porque es adaptativo, por tanto, el día a día con las emociones es súper importante. Sí, al final yo creo que se trata de aceptar, ¿no? Aquello que estás sintiendo. Exacto, exacto. Sí, cuando no se aceptan las propias emociones hay un conflicto interno muy, muy grande. Sí, y ahí ya empiezan a surgir los malestares. Sí, exacto. Esas discordancias que son las que te llevan a decir, uy, aquí hay algo que no funciona bien y que está pasando. Ujú. Sí, porque al final yo creo que se deduce todo a que hay una incongruencia en lo que estás, entre lo que estás sintiendo, pensando, Sí, diciendo y actuando.
Sí, sí, sí. Y luego el malestar que esto genera, porque realmente cuando piensas una cosa y sientes otra, es un conflicto interno muy grande. Sí, sí. ¿Podrías ponernos un ejemplo en el día a día de alguien que no es consciente de todo esto que estamos hablando, María José? Sí, ejemplos de cómo vivir las emociones tengo muchísimos, pero creo que el mío personal es uno de los mejores que os puedo dar, ya no solo como profesional, sino como persona. Ujú. Yo siempre, siempre, siempre he demonizado la ansiedad, los nervios, vamos a llamarle, porque en aquellos momentos todavía no era ansiedad. Siempre. Yo tenía una actuación de ballet, me sentía horriblemente mal, pero no porque tenía los nervios, sino porque no quería sentirme así. O tenía una exposición oral y pasaba días sin dormir, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era, primero, intentar enterrarla, intentar no sentirlo por todos los medios, hacer otras cosas, centrarme en otras cosas, ¿no? Intentar ahí esconderla, evitarla al máximo, porque ese malestar me era insostenible de gestionar. Y después hacía una cosa que intento trabajar muchísimo en sesión, que es juzgarme a mí misma. Yo porque estoy nerviosa, si mira a mi compañero, si él está súper tranquilo, es que no lo entiendo, yo no debería sentirme así. Entonces, esto, el día a día, lo que provoca es que tú no puedes gestionar todo ese descontrol que llevas, ¿no? Y en algún momento eso explota. En mi caso explotó en una ansiedad generalizada que me ha acompañado durante años y que ha sido muy difícil de gestionar, cuando en realidad eran pequeñas cosas que con una buena guía emocional de una persona externa habrían sido soluciones pequeñitas de, bueno, venga, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿No? Tengo que aprender qué me quiere decir estos nervios, ¿vale? Porque muchas veces eran fruto de una inseguridad brutal, ¿no? Pues me siento insegura porque a lo mejor no bailo tan bien como tal, o no me veo yo tan perfecta como me gustaría, ¿no? Entonces todo eso está enterrado ahí debajo. Entonces afecta mucho en el día a día si no se tiene en cuenta, ¿vale? No pasa nada porque tú no sepas gestionar los nervios, claro que no, es fruto del desconocimiento, pero si no hacemos nada durante mucho tiempo, el resultado pues puede ser este tipo de... Ansiedad. Sí, exacto. Me encanta el ejemplo que has puesto, además es muy gráfico y yo también lo suelo decir a menudo, el tema de revisar tu diálogo interno, que es aquello que piensas con respecto a lo que estás viviendo, porque eso al final te puede hacer que desemboques en ese estado en el que tú nos has explicado. Sí, sí, la verdad es que es increíble. Hay veces que no nos damos cuenta de la forma en la que nos hablamos y que nos daría vergüenza de hablarle de esta forma a otras A personas, otras ¿no? Y tú personas. dices, yo no se me ocurriría nunca decirle esto a mi marido o a mi hermana, y a mí me lo digo constantemente y es un machaque de día a día. Y eso, sí, hay que tenerlo muy en cuenta, el cómo nos hablamos, súper importante, sí, sí. ¿Cómo nos hablamos y también yo creo dónde ponemos nuestro foco de atención? Sí, también, también. O sea, yo en lugar de hecho, esto en terapia lo he trabajado muchísimo porque en lugar de decir, bueno, estaba nerviosa, pero la actuación ha ido bien, he bailado, ¿no? Mis padres pues lo han visto, ha sido todo. No, eso no era lo importante es, oh, me tiré 3 días sin dormir, que me dolía la barriga, que no me encontré bien, seguro que no me ha salido bien, ni siquiera era su objetivo pensando en si te había salido bien o no, incluso a lo mejor había un vídeo grabado y tú lo veías y dices, si fuera otra persona le diría que lo ha hecho bien, pero yo es como, se nota muchísimo que estaba nerviosa, ¿no? Es como ese juzgar todo el rato la Juzgar. parte negativa. Ujú. Y lo que has dicho tú antes, fijarte en plan, mi compañera está más preparada, en vez de a lo mejor de animarte y decirte, pues eso, has seguido estrictamente el entrenamiento, ya verás, te va a salir genial, porque ayer lo practicaste por última vez y te salió fenomenal. En vez de todo eso, tendemos a... Sí, sí, sí. Es triste, pero es cierto. Nos comparamos solamente para lo negativo, ¿no? Y cuando aprendes a compararte con los demás para sentirte bien, es brutal. O sea, tú cuando estás, por ejemplo, yo tengo miedo a volar, vuelo cada año, pero tengo miedo a volar. Ujú. Y al principio era como, "Buah, mira, sobre todo si había niños en el avión, mira, un niño, fíjate qué tranquilo va él, y mira yo lo que lo estoy Ya, pasando, qué vergüenza, tal, pero ahora lo he transformado a, oye, qué poderoso es la mente, que yo estoy aquí pese al miedo que estoy pasando y no soy la única. Y eso es brutal lo que te muy puede sanador. transformar, ¿no? Claro, pues eso, cuando hay turbulencias, ¿no? Por ejemplo, intento fijarme en los demás, cómo lo pasan mal, porque para mí es sanador darme cuenta que no soy la única y que no me hace peor persona tener miedo a volar. Es que
no se lo diría a nadie esto, ¿no? Pues yo igual, intentar compararte con los demás, pero para sentirte bien, para ver que no eres el único que sufre. Totalmente, incluso para impulsarte a mejorar. Claro, totalmente, sí, sí. ¿Qué relación tiene para ti, María José, todo lo que estamos comentando hasta ahora con el autocuidado? Toda, toda. Es cierto que el autocuidado cada vez, por suerte, está más en auge, cada vez habemos muchas más páginas que lo ponemos en alza para que la gente lo tenga en cuenta y es cierto bueno, que cada vez vamos a mejor, pero hemos vivido en una sociedad en la que cuidarse a sí mismo no estaba bien visto, la verdad. Ser una persona que se tiene en cuenta antes que los demás es egoísmo. Entonces, ese planteamiento lo tenemos que cambiar porque esa sensación de egoísmo también tiene relación con todo lo que decíamos antes, porque al final siempre tengo en cuenta lo de los demás, las emociones de los demás, los pensamientos de los demás, incluso las vidas de los demás, ¿no? Y las necesidades. Hombre, sí, 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 por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido muchos años pensando en mi hermano, en mi padre, en mi amiga? Pero ¿y yo qué? ¿No? Entonces, para mí el autocuidado es fundamental para todo esto. De hecho, siempre ponemos una anécdota en sesión que a mí me gusta mucho, que también va de aviones, que Sí, en un avión tú cuando te subes, la azafata cuando habla del tema de la mascarilla, lo primero y lo que siempre remarcan es, tú debes ponértela antes que los demás. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú no estás bien, aunque a ti te parezca que sí, nunca podrás responder al 100% con los demás, ¿no? Y los demás tampoco estarán al 100% bien porque a ti no te ven que estás bien, exacto. ¿no? Porque tú te preocupas, ¿no? Que mi padre esté bien, ya, pero cuando mi padre ve estos ataques de ansiedad que me han dado, estas veces que lo he pasado tan mal, realmente esto le provoca a él un malestar que genera como mi persona, por decirlo así, ¿no? Entonces, si yo me cuido, también lo estoy cuidando a él. Y eso es importantísimo en lo que hablábamos de las emociones, del proceso de crecimiento personal, en todo, en todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué beneficios podría reportar una persona en su día a día el hecho de aprender a vigilar y a gestionar sus propias emociones? Bueno, básicamente que aquí el refrán perdón, de ojos que no ven, corazón que no siente, es perfecto, porque si yo no veo lo que estoy sintiendo, no le puedo dar lo que me pide, ¿no? Yo no puedo ayudarme a mí misma si no sé lo que necesito. Por tanto, es muy importante aprender a escucharme a mí misma, qué me pide el cuerpo, ¿no? Esta emoción que ha venido a decirme, por qué estoy triste, por qué estoy nerviosa, por qué estoy contenta. O sea, eso es súper importante, ¿no? Por ejemplo, con una emoción como los celos, ¿no? Yo me siento celosa, pues voy a escribirle para que se sienta mal, ¿no? Oye, ¿por qué mejor no pienso? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Esto qué ha venido a decirme? Que me siento insegura, que mi relación a lo mejor no funciona, que viene a decirme cosas. Entonces, antes de actuar, necesito saber qué es lo que ha venido a decir. Si no, muy difícilmente actuaré en relación con eso que estoy sintiendo. Total. Sí, yo desde hace mucho tiempo ya, desde que descubrí todo esto que estamos comentando, tengo yo como una pauta conmigo misma y cada vez que me siento mal intento pararme, ver qué pasa, por qué, analizar, no dejarme llevar por ese primer impulso, que bueno, hay veces que no se puede controlar, ¿no? Pero Y intento en la medida de lo posible hacer ese ejercicio. sí, y luego se convierte en un hábito. Ya cuando empiezas a sentirte de ciertas formas, ya tu mente se prepara y hace ese registro mental, ¿no? De, ¿esto por qué? Y alucinaríamos del control que llegamos a tener de nosotros mismos cuando somos capaces de ver qué nos está pasando, ¿no? Y luego el bienestar que eso supone. Porque yo ahora, por ejemplo, cuando estoy enfadada, pues eso me lleva pues un día a lo mejor y ya está, porque lo sé gestionar, porque lo llevo y punto. Y se queda ahí como forma de parte de ese día, pero no se queda para siempre dentro de mí, ¿no? Yo estoy enfadada, esto no lo he gestionado, eso hace que las cosas duren eternamente, ¿no? Y de esta forma, pues tú puedes ir cerrando los capítulos del día a día, que al final es lo importante. Total, total, sí, dar lo más liviano de cargas posibles, ¿verdad? Exacto, exacto, que no se acumulen, porque luego también es esto, las cosas que no se solucionan van haciendo una montaña que luego, lo que decíamos antes, o sea, no es lo mismo que yo gestione los nervios de un día que tengo una actuación a que yo ahora ha habido días que yo cuando estaba en brotes muy fuertes no he podido salir de mi casa. Claro, es que eso es súper paralizante. Entonces, la respuesta que tengo que dar no será la misma y la ayuda que necesitaré no es la misma. Por tanto, si yo el día a día
voy teniendo en cuenta de las pequeñas cosas, no hará falta que un día tenga que sentarme y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, a que llegues a explotar, ¿no? Como muchas veces que a lo mejor decimos hasta que me harte. Exacto, Hasta que sí, me arte no hacemos nada. sí, No hay que tenemos llegar a que tendencia te a hacer arte. eso, ¿eh? Claro, hay que llegar a que te arte. Sí, 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 ya te está sí. incomodando, haz algo. Exacto, exactamente. Total. ¿Qué recomendarías a quienes nos pudieran estar viendo, María José, y quisieran empezar a hacer este trabajo consigo mismos? Pues primero, sobre todo intentar ver qué quieren cambiar, ¿no? Porque al final muchas personas llegan a terapia, me siento mal y no sé por qué. Bueno, para eso estamos, ¿no? Pero sí que es cierto que estaría bien que ellos mismos sean capaces de intentar ver qué es lo que quieren cambiar, cuál es el propósito de acudir, ¿no? Y intentar como animarse a que el cambio es algo positivo. Tenemos tendencia a pensar que cambiar es algo negativo, incluso hay gente que cuando ve otro que cambia es como, es que tú antes no eras así. Hombre, pues menos mal, menos mal, ¿no? Porque no puede uno pretender que cuando tenía 15 años era la misma que soy ahora que tengo 30, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y de hecho yo lo veo súper positivo. Entonces yo recomendaría eso, el abrazar el cambio y tener ganas de eso para poder sentirse mejor, ¿no? La psicoterapia ofrece las preguntas correctas. A veces piensan que van a llegar a consulta, ¿no? Y que tú les dirás, bueno, tienes que hacer esto, esto y esto, que hay veces que sí, pero hay veces que simplemente sueltas una pregunta y se quedan como, wow, y ya plantean toda su existencia a partir de ahí, ¿no? Es la magia que tiene la psicoterapia. Entonces, eso, intentar plantearse la necesidad del cambio, si está ahí o no. Sí, que estuvieran un poco, que se observen y se escuchen, ¿no? Que es algo que Ah, tampoco nos enseñan. no, para nada. Yo siempre digo eso, empieza por ti, y ese es el principio, bajo mi punto de vista. Tal cual, sí, 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 exacto, exacto. Sobre todo, darte cuenta de que tú vas a empezar ese proceso porque has decidido pensar en ti primero, ¿no? Y creer en ti. Y eso ya es, vamos, fundamental. Es la magia del ser humano, es decir, bueno, yo creo en mí misma y me gusta como soy y quiero mejorarlo, porque a veces tampoco hace falta estar en un proceso muy negativo para empezar un proceso de crecimiento personal, ¿eh? Al revés, tu vida está bien, tienes amigos, tienes familia, tienes o vives solo, pero estás genial en esa situación, pero bueno, quieres mejorar cómo te hablas a ti mismo, la relación que tienes con tus emociones, qué cosas de ti puedes incluso pues mejorar, ¿no? Entonces, pues bueno, el proceso es fantástico para eso también. Sí, yo eso le suelo decir, pasar la ITV, porque si Exacto. no, para luego no es lo mismo que te digan cambia esta tuerquecita, porque si no va a rozar con esto otro y Claro, se va a romper y vas a tener que cambiar la pieza entera, a decir, no exacto. llegar a que haya que cambiar la pieza entera. Tal cual. De hecho, claro, para conocerme a mí misma no hace falta que haya tocado fondo y que me haya odiado. No es necesario. Puedo conocerme a mí misma estando bien conmigo misma. De hecho, a los psicólogos casi todos y cada vez más, cuando tú vas a ofrecen entrevistas de trabajo o cosas así, ya muchos sitios están poniendo, ¿no? Que esa persona ya haya pasado su propio proceso personal, ¿no? Ya en la carrera también te lo dicen y la verdad es que eso está genial para intentar quitar el tabú al hecho de ir al psicólogo, ¿no? Claro que va gente que necesita mejorar muchas cosas y que su vida no va como debería, pero no es necesario. Tú puedes ir a conocerte a ti mismo a un espacio como este sin necesidad de... De tocar fondo, ¿no? Claro, exacto, por la misma razón que tú decías, ¿no? Pues eso, para no tener que llegar un día a que no le he hecho caso a todo esto que tenía en mis manos y ahora ya pues tengo el coche roto, pues vamos a intentar no llegar ahí. Total, total. Me gusta mucho tu publicación en la que comentas todos tenemos un motivo. ¿Podrías explicárnosla más a fondo? Sí, yo soy fiel seguidora de Víctor Frank, que es, bueno, era un psiquiatra que hablaba sobre la logoterapia y el existencialismo. Para mí, el sentido de la vida, a pesar de que es un concepto muy profundo y que quizá ya se va un poco a lo que es filosófico, ¿no? Pero para mí, leer su libro, El hombre en busca de sentido, me cambió la vida literalmente, literalmente. Cuando lo terminé de leer, empecé a buscar un psicólogo para mí, y a ver qué podía hacer porque me di cuenta, ¿no? de que realmente no tenía un motivo para vivir. Y eso es fundamental. O sea, para mí el hecho de que tú encuentres sentido a lo que haces es lo que le da el valor. Tú puedes estar en un trabajo que no te guste absolutamente nada,
pero tener un motivo tan fuerte como alimentarte a ti, alimentar a tus hijos, Total. pagar tu carrera, ¿no? Y que eso ya merezca la pena. Y esos días que pasas allí, les puedes encontrar un sentido a cada día que haces. Yo, cuando estaba estudiando, yo he tenido que trabajar siempre y trabajaba en un súper y muchos días me costaba muchísimo decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? Odio este trabajo. Todo el mensaje era súper negativo. Si volviera atrás, esto es una de las cosas que cambiaría. Intentaría darme cuenta de todas las cosas que hice allí que me han hecho crecer como persona, como atender a una persona mayor, ayudarle con el carro, simplemente ofrecer ese servicio a la gente, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Y por Sí, tanto, sí. me encantaría volver atrás para decir el sentido que tenía tu vida en ese momento era eso. Era simplemente eso. Y luego, pues, todo el sentido más grande, ¿no? Pues pagarte tu carrera o lo que en ese caso, pues, necesites, ¿no? Ahora, pues, tengo la suerte de que tengo el trabajo que siempre he soñado, pero aún así lo hago cada día, porque hay días muy duros en la profesión, ¿no? Que te planteas incluso, oye, ¿qué hago aquí? Entonces esos días también tienes que pasarlos, ¿no? Por ejemplo, niños que agreden en sesión, que lo pasas muy mal, ¿no? Oye, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues estoy aquí porque él lo necesita, porque su familia lo necesita, porque es lo que siempre he querido, ¿no? Darle sentido a la vida hace que uno esté en la situación en la que esté, sea capaz de estar feliz y eso es que es fundamental. Fabuloso, me encanta. Por último, ¿algún mensaje que quisieras compartir con las personas que nos están viendo, aprovechando los últimos minutos que nos quedan? Pues sí, la verdad es que para mí un mensaje que me gustaría que todo el mundo tenga en cuenta es que el proceso siempre nos preocupamos de cuánto va a durar, de cómo va a ser, pero sí que hay una cosa que os podemos decir, ¿no? Que el proceso para mí tiene tres partes y yo lo vivo como si estuvieras cruzando un río. Para mí la parte anterior es la que da más miedo, es la más difícil porque tienes que decidir si te enfrentas a eso o no. Y es de ser muy valiente, decir, esto en mi vida no va bien y lo admito y voy a intentar hacer algo, ¿no? Después el tema de cruzar ese proceso, que a veces es muy duro, pero a veces es renovador, es que es sanador. Hay días en terapia que dices, oye, he llorado como una magdalena, pero lo que he sacado allí, vamos, ya no vuelve conmigo, se ha quedado allí, ¿no? Y ese proceso parece duro, a veces uno no sabe cuánto va a durar, pero al final llega el último, que para mí no es el final de la historia, sino es el seguimiento, es donde empieza tu vida, que es cuando tú te conoces a ti mismo. Es que no hay nada mejor que eso. Cuando tú te conoces a ti, lo que necesitas, lo que quieres conseguir, los sueños, y hasta no hay nada más poderoso que eso, porque ya eres capaz de decir, de decidir para ti, para lo que tú quieres y para los que están contigo y a tu alrededor. Así que para mí es un mensaje de ánimo a todos aquellos que ya lo están haciendo y a los que se van a atrever. Y bueno, pues eso, de ánimo de que se puede conseguir y que da igual lo que dure, al final lo que importa es el proceso en el que estás de haber decidido cambiar algo que no funcionaba, ¿no? Total, yo también les digo a todos mis clientes que son unos valientes. Es que, sobre todo cuando lo has vivido en primera persona, te das cuenta, ¿no? Mm, De lo difícil que es. mm. Sobre todo ya cuando tienes cierta edad, ¿no? Que ya llevas mucho bagaje por detrás, que ya te has criado incluso. Yo siempre lo digo, es que yo me he criado con ansiedad, he crecido con eso. Cambiar eso no es nada fácil. Es que es un proceso muy complicado porque todos mis pensamientos, incluso la forma en la que soy, mi personalidad, se ha gestado con eso ahí. Entonces cambiar eso es muy difícil, incluso a veces es como si te traicionaras a ti misma, ¿no? De, oye, yo siempre he estado nerviosa, soy así, no se puede cambiar, siempre he sido así, pero sí que Las se puede. etiquetas. Sí, 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 tal cual, tal cual. Genial. Muchísimas gracias, María José, por tu colaboración, tu tiempo y tus enriquecedoras aportaciones. Nada, a ti por invitarme porque la verdad es que creo que esto es muy, muy, muy necesario de mí, de todos los profesionales que trabajamos en el sector y para que la gente pues conozca un poquito más, pues eso, los beneficios que tiene acudir a la salud mental, ¿no? Fabuloso, me encanta.